Dios estará trayéndonos libertad en un día como este. Hay momentos de momentos y este es uno de esos, creo yo, en el cual podremos ver de una manera mucho más clara los planes, los diseños que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero, antes de iniciar, pedir un favor. No sé si en el auditorio se encuentran niños o quizás muchachos menores de 12 años. Quisiera pedirles que este día no estuvieran aquí con nosotros. Tenemos algo preparado para ellos como siempre, pero debido a lo que voy a estar comunicando, debido a lo que voy a estar hablando, quiero advertir a los padres. ¿Por qué razón? Porque el día de hoy vamos a hablar de esas cosas que usualmente no se hablan en las iglesias, pero que son muy necesarias. Muchas personas vinieron a agradecerme en el final de la primera reunión respecto a lo que conversamos, respecto a lo que hablamos, y la verdad nos hace libre. Laura nos dijo algo muy especial: la verdad nos santifica, nos hace libre y también nos madura. Así que este es un día en el cual yo pido que haya una generación de madurez, que haya algo dentro de ti que te libere y que haya algo que cause que seas más como Jesús, que te santifique. Estoy muy preocupado, diga conmigo, muy preocupado, por ciertas conversaciones que he tenido con algunas personas, inclusive de esta casa. Y en esas conversaciones entonces hago alguna pregunta y la respuesta es, bueno, lo normal. ¿Verdad? Por ejemplo, mira, y en tu casa hay licor. Bueno, lo normal. ¿Y qué es lo normal? ¿Verdad? ¿Y qué respecto a tal tema? Bueno, lo normal. Y el tema, ¿cuál es? Que lo normal está viniendo de un lugar que no es la Biblia. En la Biblia se te dice que es lo normal para ti como hijo de Dios. No CNN, no MTV, no ninguno de los canales, no Facebook, no Twitter, ni ninguno de los artistas que tú sigues. Eso no es normal. En muchos casos, quiero decirte, es anormal. Y el problema es que nuestra cultura y en muchos casos la iglesia está abrazando conceptos que no son normales para el reino como normales para sus familias. Entonces, vamos a entrar en detalle. El ser humano fue creado por Dios para vivir en comunidad. No sé si usted lo sabe, pero el peor castigo que puede tener una persona que está en la prisión es cuando lo ponen en aislamiento. Ya por demás, el hecho de estar en una cárcel es muy complejo, pero si lo quieren castigar, pues lo llevan a un confinamiento, verdaderamente se llama esto, y es un lugar en el cual está solitario, en el cual no tiene relación con otras personas, y es el peor castigo que un ser humano puede tener. El plan de Dios fue muy diferente. Dios siempre ha hablado de la comunidad. Él mismo se presenta como un Dios de comunidad. Nosotros hagamos al hombre, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Todos los seres vivos, los seres humanos, perdón, nacen con diversas necesidades que requieren ser satisfechas. Por ejemplo, el hombre tiene necesidades fisiológicas como el alimento, el refugio. La necesidad sexual también es algo puesto por Dios que se ha pervertido por lo que la cultura dice, pero es una necesidad puesta de parte de Dios. También todo ser humano requiere ser aceptado. ¿A cuánto le gusta ser aceptado? ¿Cuántos en determinado momento se han sentido rechazados en algún instante de su vida? Es una sensación muy incómoda, muy fuerte y en muchos casos cosas que gobiernan la vida de las personas. Los seres humanos necesitamos tener ese sentido de seguridad, de valoración. También necesitamos sentirnos realizados. Y algo que es muy importante es que necesitamos tener sentido de pertenencia. Nada mejor, y aquí hago énfasis una vez más, nada mejor a llegar a un lugar como este, un lugar que es una casa de Dios, donde hay personas que te pueden decir, hey, te extrañamos la semana anterior, que te puede dar un abrazo, que te puede celebrar, que te puede decir cómo ha crecido tu hijo, qué bella está tu hija, que te sonríen. Necesitamos sentirnos que pertenecemos. También necesitamos sentirnos amados. Esto es muy, 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 muy importante. Nada mejor a poderse sentir amado. Y es por eso que el fundamento de la sociedad y la idea original de Dios fue la familia. Desde siempre ha sido la familia y continuará siendo la idea original de Dios. Y yo creo que usted está de acuerdo conmigo, la estrategia de Satanás no ha cambiado, simplemente perturbar, dañar, distorsionar los diseños de Dios, tratando de presentar un diseño paralelo que nada tiene que ver con el diseño original de Dios. Así que el diseño original de Dios, ¿cuál fue? Un papá y una mamá. Diga conmigo, papá, mamá. No dos papás,
ni, bueno, me van a seguir, excelente, ni dos mamás, ni muchas otras cosas que hoy por hoy vemos. Hay personas que están haciendo demandas ante la corte porque no les permiten casarse con su perro. Entonces, este tipo de cosas se va a presentar cada vez más y está alejándose del diseño de Dios. Y ese era el Edén. El Edén y Génesis 1 y Génesis 2 es el concepto que usted debe tener en su cabeza, es lo que usted debe mirar como su objetivo. Ese fue el plan original de Dios. Y quiero decirle algo, no creo que esta mañana exista una sola persona en este lugar que me pueda decir, yo crecí con todas mis necesidades siendo satisfechas. ¿Por qué razón? Porque si tuviste provisión, es factible que te haya faltado afecto. Y si tuviste afecto, es posible que te hayan abusado. No tan solo en el área física, sino quizás a nivel emocional. Quizás tuviste faltantes, un padre que posiblemente tenía palabras ásperas, o una mamá dominante, una mamá que tenía unos estándares muy altos. No sé qué tipo de abuso pudiste sufrir. Y si no te abusaron, es factible que tengas problemas de estima. Y si tú piensas que no tienes ninguno de estos, estás engañado. Estoy realizando un discipulado en el que hablo de la paternidad de Dios y quiero decirle algo, me preocupa porque a veces hablo con ciertas personas que dicen, no, mi papá fue un santo, mi mamá una santa, pues José y María eran pecadores al lado de ellos, horribles, terribles. Y le digo, lamento decirte que no es cierto. No quiero hablar mal de tu papi, no quiero hablar mal de tu mami, pero hay muchas áreas de oscuridad en tu vida. Aún no has visto lo que ha causado ciertas áreas, ciertas cosas que hicieron o no hicieron tus papis en tu vida. Y hago mucho énfasis siempre en que nuestros padres son víctimas, fueron víctimas de sus padres y desafortunadamente ha venido un proceso allí de decadencia y necesitamos en muchos casos tener conversaciones primeramente con Dios, conversaciones con nosotros mismos en las que podemos llegar a conclusiones diciendo, sabes que en esta área yo amo a papi, yo amo a mami, pero en esta área se poncharon. ¿Todos entienden el término ponchado? Está mal, esto estuvo mal y necesito reemplazar esto con el diseño de Dios para que mis hijos no vivan lo mismo. Un tema vital en el proceso de maduración y crecimiento de los seres humanos está dado por las conversaciones trascendentales que estamos supuestos a tener con nuestros padres. Tú y yo estamos supuestos a tener ciertas conversaciones en ciertos tópicos, realmente en la gran mayoría de los tópicos. Dios lo dice desde el Pentateuco, desde el inicio. En Deuteronomio nos dice, mira, estas cosas se las tienes que enseñar a tu hijo cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando te sientes, cuando salgas, cuando entres, cuando vayas, cuando regreses, en todo instante y en todo momento. Usted debería ser esta persona que tiene conversaciones intencionales con su hijo, con su hija. En todo instante y en todo momento. Es más, quiero dejarles saber algo. Su hijo o su hija no va a contestar las cosas cuando usted le pregunte. Pero en medio de una conversación, haciendo cualquier cosa, allí usted puede tener entrada a lugares donde no se entran en determinado momento simplemente con una pregunta directa. Entonces, estas conversaciones que estábamos supuestas a tener con papá, mamá, nos preparaban para la vida. Y de allí es donde surge el título de la enseñanza del día de hoy. Es factible que alguno lo haya visto en las redes sociales. Nunca lo hablamos. Missing conversations. Conversaciones que estaban supuestas a tener la gente con sus padres que nunca se llevaron a cabo. ¿Y qué sucede? En teoría, entonces, papá, mamá me debieron enseñar, por ejemplo, respecto al manejo de mis finanzas. Y no simplemente darme mi primera tarjeta de crédito. Dígame algo, alguien allí, por favor, alguien dígame algo. Porque si hay algo que yo predico es del tema de la libertad financiera. Yo he tenido aquí casos de algunas personas que el mejor regalo que le dieron a sus hijos de graduación fue un carro, pero el carro no le dijeron que venía acompañado por pagos mensuales. Pero supuestamente se lo regalaron. A la gente no le enseñan en el colegio, no le enseñan en la universidad cómo manejar sus finanzas. Nuestros padres debieron haber sido aquellos que desde pequeños nos enseñan, mira, ¿sabes qué? Esto es para Dios, esto es para ahorrar, esto es para ti, esto es para dar. Cosas como esas. Lo repito una vez más, hace poco un adolescente se enteró,
Tuvo una revelación, parece un ángel bajó o alguna cosa, y se enteró que el teléfono celular tocaba pagar una cuenta todos los meses. Decía, I thought that you just pay for the phone. Dice, yo pensé que simplemente pagabas por el teléfono y ya. No, eso viene con una cuenta. Y hay muchos de nuestros muchachos que no tienen la más remota idea de cómo es la vida. No saben que hay una luz para pagar, el agua para pagar. Y cosas tan sencillas como esas debieron haber sido conversaciones que tenemos con nuestros hijos. Por ejemplo, mis padres debieron haberme enseñado cómo relacionarme con el sexo opuesto y no simplemente, hombre, haberme llevado, papá, a un prostíbulo para convertirme en hombre. Toda nena debió haber tenido un momento en el cual su papi le celebró, quizás le compró flores, la llevó a cenar y quizás le regaló un anillo, no sé, dentro de tus posibilidades para celebrar que a esa nena le había llegado su periodo y se estaba convirtiendo en una niña, en una señorita. Pero si esa conversación no fue llevada a cabo por papá, por mamá, quizás lo que existió fue burla en el colegio o qué sabe, qué trauma. ¿Alguien me sigue esta mañana? Pero seguramente papi y mami tampoco tuvieron estas conversaciones. Y qué bueno que tú eres aquel que Dios escoge para interrumpir la maldición. Quiero decirte algo. Satanás conoce más Biblia que tú. Bueno, la verdad, para algunos de ustedes no es nada complicado, desafortunadamente. Porque hay gente que no conoce versículos. Hay gente que no conoce Biblia. Hay otros que han estudiado más, pero de todas maneras quiero decirte, mira, al mismo Jesús Satanás se le aproximó citándole la Biblia para tentarlo. ¿Qué tanta Biblia conocerá? Pero creo yo que el versículo, y en esto quiero ser categórico, creo yo que el versículo que quizás más conoce, practica y distorsiona es Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice, enseña al niño el camino correcto. Diga conmigo, niño, camino correcto. Si nos dice la Biblia que hay un camino correcto, podemos llegar a una conclusión muy rápida, ¿verdad? Que hay un camino incorrecto. Dice entonces la palabra de Dios, enseña al niño en el camino correcto y aun cuando viejo no se apartará de él. ¿Cuál es el principio escondido detrás de esta palabra? Es bien sencillo. El primero que gobierne la mente del niño la gobernará por el resto de la vida. Y por eso todo el sistema, toda la educación, las mismas comiquitas, todo, absolutamente todo, ¿a dónde se está enfocando? Precisamente en el niño. ¿Para qué? Para atraparlo, para esclavizarlo y para mantenerlo cautivo desde su corta edad. Le puede parecer gracioso, pero inclusive hay una Barbie, que tiene tarjeta de crédito. Las niñas piensan que hay tarjetas mágicas, que papi y mami pasan el plastiquito y ya. Conversaciones pendientes. La pregunta que surge esta mañana es, en un área tan importante como el área sexual, ¿qué conversaciones has tenido tú? Yo te puedo compartir esta mañana mis conclusiones. Hemos sido enseñados en el área sexual por la persona incorrecta, en el lugar incorrecto y de la manera incorrecta. La persona incorrecta, en el tiempo incorrecto y de la manera incorrecta. Piense por un instante cuál fue su primera conversación, cuál fue su primera exposición. Aquellos que son mayorcitos quizás en algún momento del colegio le pasaron una revista. Algunos de pronto descubrieron algo que tenía papá guardado en casa, un video. Para aquellos que son más jóvenes, entonces simplemente fue un email, o usted se metió a un grupo de WhatsApp, o quizás le enviaron un texto y te violentaron la inocencia. Hoy por hoy no es nada complejo ser expuesto al tema sexual. La persona entonces promedio
conoció de sexo por la persona incorrecta, en el tiempo incorrecto y de la manera incorrecta. Y allí estaba Satanás detrás de todo esto. ¿Por qué razón? El día de hoy lo decía en la primera enseñanza. Porque sabes algo, tú puedes ir a un centro de rehabilitación y con ciertos procesos, con ciertos cuidados pueden sacar el alcohol de tu cuerpo. Pueden sacar la droga de tu cuerpo. Pero dime tú, ¿cómo te sacan las imágenes que estuviste viendo anoche de tu cabeza? Que generan igual o mayor, ¿cómo se dice, Gina? Unos highs, unos placeres, unos niveles de satisfacción superiores a la heroína, a la cocaína. Y desafortunadamente nos encontramos con una iglesia que tiene una biblioteca en su cabeza de un montón de cosas que no se puede sacar. Que vienen a adorar a Dios, pero están acordándose de cosas. Hombres que vienen a este lugar y en tanto están adorando le están viendo el trasero a la mujer que está al frente. Mujeres que si se visten como se visten para venir acá, yo no sé cómo te vistes cuando vas a la calle. Porque no tuviste una mamá que te dijo, eso que te estás poniendo es indecente, hija. Deja algo a la imaginación. Y esto no se predica. Piensa por un instante, ¿cuál fue la exposición que tú tuviste a un área como esta? Con esas conversaciones que estábamos supuestos a tener con nuestros padres, existían dos objetivos fundamentales. Esto me hablaba el Espíritu Santo. El primer objetivo de esas conversaciones era el ser enseñado correctamente. Es decir, que un papá, una mamá con amor, con madurez, con conocimiento bíblico fuera quien estableciera el fundamento correcto para que entonces el niño desde allí creciera con la conciencia y con el conocimiento adecuado. Número dos, que esas conversaciones se dieran en el tiempo adecuado, en el tiempo correcto, entonces para que pudieras madurar e ir a la siguiente estación de tu vida. ¿Qué sucede? Si esas conversaciones nunca se llevaron a cabo, si nunca lo hablamos, en las áreas donde no hayas tenido esas conversaciones hay una distorsión o hay una inmadurez en tu vida. Voy a repetirlo. En las áreas donde no hayas tenido estas conversaciones hay una distorsión o inmadurez en tu vida. Y eso tú lo puedes ver con Jesús. Jesús se encuentra con una mujer que, entiendo yo, nunca tuvo una conversación correcta en el ámbito sexual, en el ámbito del matrimonio, en el ámbito de la relación entre un hombre y una mujer. Y Jesús se la encuentra en una condición muy particular. Juan capítulo 4 nos habla de ese encuentro de Jesús con la mujer que tradicionalmente se llama la mujer samaritana. Empieza una conversación en la cual ella en determinado momento está dándole la oportunidad a Jesús de darle un agua normal, natural, de un pozo. Y Jesús le dice, yo tengo un agua muy diferente. Si bebieras del agua que yo tengo, nunca más tendrías sed. Pero hay algo particular que sucede en el verso 16. Jesús, conociendo el antecedente, conociendo la historia, pudiera decirlo de esta manera, conociendo el prontuario de la señorita o la señora esta, le dice lo siguiente: ve a llamar a tu marido y vuelve acá, le dijo Jesús, verso 17. No tengo esposo, respondió la mujer. Jesús le contesta, bien has dicho que no tienes esposo. Verso 18, es cierto que has tenido 5 y con el que ahora estás no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. No sé qué concepto esta mujer tenía del matrimonio. No sé qué concepto esta mujer tenía de los hombres. Es más, ella dice, vive con un hombre y dice, no, yo no tengo esposo. Y Jesús dice, es cierto. Porque ya van, sí, este es el sexto. Esa conversación con un hombre de Dios, con un hombre maduro, en este caso Jesucristo mismo, cambia paradigmas, cambia conclusiones. Él dice, vengo a cambiar tu distorsión, vengo a que tú entiendas que hay un diseño de Dios, un hombre, una mujer. Vengo a que entiendas que estás supuesta a ser casada por toda la vida. Vengo a dejarte saber que tú vales y no eres simplemente un objeto. Vengo a dejarte saber que sí hay hombres que valen y no simplemente cambias uno y ya llevas 6. Dice que esta mujer
tiene un cambio tan dramático que toda la población conoce de Jesús por medio de lo que ella dice. Y es lo que le pido a Dios que suceda en este tiempo por venir, empezando el día de hoy y en los seminarios que vamos a dar. Y le pido a Dios que en este lugar haya gente que responda correctamente, que tenga que decir, ¿sabes algo? Yo no he tenido conversaciones en esta área. Necesito saber qué es lo que Dios dice. Esta es una mujer con la cual Jesús se encuentra que vive en inmoralidad y que sale de la inmoralidad por una conversación que tiene con Jesús. Y eso es tan sencillo como con una conversación, en muchos casos sí. Jesús se encargó de tener conversaciones muy específicas y muy claras con la gente que causó crisis en ellos, pero los llevó a un nuevo nivel totalmente diferente. Y es factible que esta mañana Dios utilice a este hombre imperfecto, más lleno del Espíritu Santo, para que algo suceda en tu vida. Porque no es por ninguna gracia mía, es por la gracia de Dios que puedo comunicar esto en esta mañana. ¿Qué es la inmoralidad entonces? La inmoralidad es el comportamiento que es contrario a la voluntad de Dios para su pueblo. Así de sencillo. Y aunque el término puede usarse para referirse a muchas cosas, se utiliza sobre todo en relación al comportamiento sexual inaceptable. ¿Sabe algo? Lo que estamos viviendo en esta época, año 2017, no es muy diferente a otras cosas que se vivieron en la Biblia. Yo creo que la gran diferencia que existe entre este tiempo y los tiempos bíblicos, algunas referencias que tenemos en la Biblia, simplemente es la tecnología y la comunicación. La perversión siempre ha estado allí. Ahora, ¿qué sucede? Como muy bien lo decía David Wilkerson, al escribir un libro que creo que se llama La Visión, lo escribió en el año 72, y Dios le mostraba el proceso de decadencia, el proceso de degeneramiento de la sociedad de los Estados Unidos, y decía, llegará el instante en el cual las familias de los Estados Unidos ya no tendrán que acudir a un cine para ver pornografía o comprar revistas de manera clandestina, sino que ahora la pornografía estará en los living rooms de todos y cada uno de los hogares de los Estados Unidos. Creo que aún Dios no le permitió ver un poco más para dejarle saber que estaría en la mano de toda persona. Tus hijos están creciendo, y esto lo tengo que enfatizar una vez más, me han escuchado, pero tus hijos están creciendo, siendo educados, siendo formados por un sistema, por una metodología, por un pensamiento que es el pensamiento postmodernista, es humanismo mismo, en el cual fundamentalmente la verdad absoluta que ellos presentan, su tesis, lo que ellos empujan es, no existe una verdad absoluta, la verdad está dentro de ti. Si tú te sientes bien haciéndolo, hazlo porque es correcto para ti. Esta mañana entonces tendríamos casi, qué sé yo, 300 verdades acá entre nosotros, conclusiones. Y por esa razón ahora tanto y tanto abunda aquello de que si te sientes bien, hazlo. Y muchos de nosotros lo cantamos, algunos que son más viejitos, hagamos lo que dice el corazón. Y nos olvidamos que la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. Entonces vivimos en una sociedad donde en este instante lo que se habla es de que no hay una verdad total. Esta está siendo una sociedad que cada vez más se acerca, más y más y más, a la desaparición de las autoridades. Y cualquiera que se levanta como figura de autoridad, entonces es perseguido, es autoritario, es homofóbico, es aquel que no respeta la diversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto no es nuevo. Mire lo que dice Jueces 21-25. En aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que mejor le parecía. ¿Se le parece un poquito a lo que estamos viviendo?
Esta mañana deseo plantear algunas preguntas. Al ser esta una audiencia tan variada, no se hace sencillo tener un impacto individual, pero estoy seguro que el Espíritu Santo lo hará, porque no se trata de mí. Voy a plantear algunas preguntas, Padre, para que tú analices quién las está contestando en la vida de tus hijos. O es factible que ni siquiera tengas que ir a tus hijos, sino primeramente planteártelas tú mismo. Sé que el Espíritu Santo nos ayudará. Usualmente mis predicaciones tienen 3, 4 puntos. Esta mañana tengo 10 preguntas que quiero plantearte. No te preocupes, vamos a salir a tiempo. Número 1, ¿quién está educando sexualmente a tus hijos? 2, ¿qué significa el matrimonio para tus hijos? 3, ¿qué significa la virginidad para tus hijos? ¿Qué piensan tus hijos respecto a la homosexualidad? ¿Qué creen tus hijos sobre el sexo antes del matrimonio? ¿Creen tus hijos que solamente hay sexo cuando hay coito o una penetración? ¿Te preocupa más un embarazo indeseado que deshonrar a Dios? ¿Cuáles son las cosas, abro comillas, normales en el ámbito sexual en tu familia? ¿La masturbación es algo normal y es algo lógico entre los adolescentes? ¿La pornografía qué tan presente está en tu vida? ¿Hace parte de tu vida? Quiero decirte algo. Lamentablemente, papás, ya alguien ha tenido estas conversaciones con tus hijos. Ay, que yo lo llevo a un colegio cristiano. Quiero decirte algo, hay muchos colegios que tienen doctrina cristiana, pero su ideología es humanista. Inclusive algunas congregaciones. Permítame tratar de contestar esas preguntas. Número 1, ¿quién está educando a tus hijos en el tema sexual? Si tú permites que sea la cultura, si tú permaneces callado, si tú no tienes conversaciones intencionales con ellos, entonces será la cultura la que defina y la que establezca esas conversaciones con ellos. ¿Cuál es el problema? El problema es que no sé hoy, nadie me ha podido decir quién define el género y cuántos hay. Hasta la última vez que leí la Biblia había 2 y punto. Pero hoy por hoy, cuando tus hijos entran a alguna de las redes sociales, encuentran hasta, ya no es gender, que bajaba masculino o femenino, sino que ahora hacen clic y hay 56 opciones, y en otras 35, en otras 34, entonces ¿a quién le creo? Yo ni sé de dónde salen. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando encontramos a una sociedad que hoy por hoy no lee la Biblia? Muchas de la gente que va a la iglesia ni siquiera cree que la Biblia es la palabra de Dios. Gracias al Señor que no estoy hablando de este lugar, y eso lo espero. Necesitas entender algo, desde las mismas oficinas de gobierno se está pervirtiendo todo. La administración anterior, ¿qué fue lo que hizo? Mire, ¿sabe qué? No cohíban a los niños que vayan al baño de los niños, sino permítale, si él se siente niña, que vaya al baño de la niña. Y castigar a las escuelas que no hacían eso, no dándoles fondos. Y si a alguien le incomoda, lo siento. No vengo a hablar el día de hoy de un partido político, vengo a hablar del reino de los cielos. De lo que la palabra de Dios, que es inmutable, que no cambia, que es invariable, dice. Y tú puedes estar tan permeado de eso que no te has dado cuenta. ¿Qué significa el matrimonio para tus hijos? Pues si tú no eres el que habla y el que modela, los artistas que siguen tus hijos van a ser los que establecen el modelo. Quiero decirte algo. Hay ídolos de tus hijos que tienen un concepto vago del matrimonio. Algunos de ellos han estado casados horas. Su matrimonio ha durado horas. Si no me equivoco, 55 horas le duró a Britney Spears, el último matrimonio que tuvo, o la Kardashian, 72 horas, 72 días.
Y entonces tú le compras la ropa de ella. Y entonces tú promueves los shows, tú mismo ves los shows de esta gente. Y le compras a tu nieto la camisa de Messi. Y no tengo nada que ver con el Barcelona ni con Argentina. Pero ¿qué sucede? Que este señor hizo un fraude y simplemente no va a la cárcel porque la condena es de menos de 24 meses. O el señor Neymar, o póngale el nombre que quiera del artista que sea. Ay, tan legalista. Llámame como se te dé la gana. Pero quiero criar una mujer de Dios, porque sé que en algún momento voy a tener que dar cuentas. ¿Quién define esas cosas? ¿Qué significa la virginidad para tus hijos? Pregunta número 3. A lo que yo contesto, ¿para qué hablar de los hijos? Me he reunido con padres que me dicen, a mí no me importa si mi hijo o mi hija es virgen, yo la amo como sea. Y yo te entiendo, tú la amas como sea, pero a mí sí me importa que mi hija sea virgen. Papás en la iglesia que dicen, no me importa. Tú no sabes qué es lo preciado que es esa pequeñita, ese pequeñito que Dios te dio. ¿Cómo lo vas a cuidar? ¿Cómo lo vas a preservar? Y discúlpeme si ofendo a alguien, algunas que piensan que permanecen vírgenes porque simplemente no les han penetrado, pero ya hay varios hombres que conocen absolutamente todas las partes de tu cuerpo. ¿Qué piensan tus hijos respecto a la homosexualidad? Te lo voy a poner en estos términos. Una familia se fue de esta iglesia porque su niña de 16 años se ofendió conmigo, Edwin Castro se ofendió conmigo por mis comentarios homofóbicos. ¿Sabe cuáles fueron mis comentarios homofóbicos? Leer la palabra de Dios donde dice que la homosexualidad es un pecado. Tus hijos desde el daycare, allí un poquitito más adelante, ya están siendo bombardeados con materiales donde le dicen, mira, Juanito tiene 2 papás, Perecejita tiene 2 mamás, desde pequeñitos. Entonces entiéndeme algo, como no hubo una voz de un hombre, una voz de una mujer que le dijo, mira, papá, mamá, diseño de Dios, Adán y Eva, esto fue lo que Dios planeó, esto es lo que Dios quiere. Como no hubo nadie, entonces hubo una maestra que le dijo, mira, Juanita tiene a Karen y Christy. Y allí violaron a tu hijo. Entonces esa niña, ese niño, crece diciendo, oh, there are many options. Y a los 12, 13, entonces tiene 3 o 4 amiguitas que la una entonces es alguna de las 56 cosas esta que dice acá. Pero son seres humanos bellos que están engañados. Y entonces su mejor amiga resulta que es mi mejor amiga, pero es lesbiana. Y es una persona bella, hermosa, que han vivido experiencias tremendas, han ido a conciertos, es un ser humano bueno que está esclavizado por el pecado. Y entonces vienen y escuchan al pastor que dice, la homosexualidad es un pecado. Entonces dice, pero ¿cómo él habla en contra de mi amiga? Que ha estado, pastor, tú no has estado conmigo cuando yo me rompí con mi novio y ella estuvo allí. ¿Alguien me sigue? Porque desde pequeñita le dijeron, this is normal, this is okay. Porque la voz de papá y mamá estuvo ausente. Desde el escándalo del expresidente Clinton, algunos de los muchachos quizás no conocen, pero el presidente, quien era presidente de esta nación, entró en una conducta inmoral.
y él se paró ante el Senado a decir, nunca tuve sexo con esta muchacha. A lo que después ajustó y dijo, quizás tuve algún contacto físico incorrecto. Pero entonces fue el presidente, la persona en autoridad, quizás el hombre más importante del planeta Tierra, en la oficina más importante del planeta Tierra, donde este hombre estaba teniendo sexo oral a tal punto que la mujer tenía un vestido con semen de él, y él dijo públicamente, nunca tuve sexo. Entonces todos los muchachos abrazaron esto y ahora ellos no tienen sexo. ¿Te preocupa más un embarazo indeseado o deshonrar a Dios? Te puedo hablar, por ejemplo, de un padre en una iglesia que me decía, yo prefiero que mi hijo tenga sexo con su novia en mi casa a que esté en la calle sin saber en dónde está. La calle está muy peligrosa. Por eso yo le compro preservativos y se los dejo en la mesa de noche para que no embarace a nadie. Entonces el temor es un embarazo indeseado o que entendamos que esto va en contra de la palabra de Dios. Y obviamente esto trae como consecuencia lo que ellos llaman embarazos no deseados. Y yo no sé si tú dimensionas lo que esto significa. La máquina de asesinatos más espeluznante que existe. ¿Cuál Hitler? Quiero decirte que en el mundo cada año se asesinan entre 50 y 56 millones de bebés. Colombia entero, Venezuela entera, un estado entero asesinado. Al visitar la página web de Planned Parenthood, una de las organizaciones que el partido demócrata apoya y promueve, y se lo digo a quien quiera, y no vengo acá a hablar de republicanos y demócratas, pero quiero dejarles saber que en ese punto tienen dos planteamientos totalmente diferentes. Se lo tengo que decir, no le tengo que decir vote por uno, vote por el otro, no estamos en elecciones, pero quizás ahora me entiende tanto y tanta molestia con lo que estaba sucediendo. Que la candidata presidencial diga, a mí yo no tengo problema, desde que no haya nacido, desde que no haya salido por la vagina de la mujer, pueden matar a esa cosa porque no lo consideran un ser humano. Y si usted va y estudia la plataforma de los dos partidos políticos, hay uno de ellos que dice, estamos de acuerdo con matarlos. Y usted entonces vota a favor de esta gente. Y entonces estas personas dicen en su página web, en su reporte del 2016, este año celebramos un siglo de cuidado, educación y activismo que ha cambiado todo, en esto tienen toda la razón, respecto a la manera como vivimos y amamos. Están haciendo un reporte para las personas que les donan, aparte del dinero que de sus impuestos el gobierno les da, de tus impuestos y mis impuestos. Escuche esto. Dicen ellos, Planned Parenthood es el proveedor más grande de educación sexual en la nación. Escúcheme. ¿Qué explico? Nuestros programas alcanzan, estoy hablando de ellos, nuestros programas alcanzan cada año 1.5 millones de escuelas, centros comunitarios e instituciones de fe. Imagínense, en ciertas instituciones de fe los invitan a ellos a que les den educación sexual. Yo quiero que usted dimensione esto, por favor. Por favor, dimensione. Solamente esta organización, en su reporte del año pasado, en su reporte, pregunta, ¿qué es lo que sacan en los reportes? Los logros, los números, lo que se llevó a cabo. Entonces, uno de los números que más ellos muestran, uno de sus resultados más grandes que tienen, es que el año pasado hicieron 328.348 abortos en sus clínicas.
¿Tú puedes dimensionar eso? 328,348 en su reporte. Estos son los logros que hemos tenido. Y si no te duele, pregúntale a una mujer que no ha podido quedar embarazada. Y ahí. Pregúntale a un papá que llega otro ciclo menstrual. Y tiene que seguir esperando. Pero sobre todo, pregúntale al corazón de Dios que tenía un propósito específico para todos y cada uno de esos seres humanos. Cerrando, ¿cuáles son las cosas normales en el ámbito sexual en tu familia? Porque es que, en serio, usted no sabe lo preocupado que estoy por esa respuesta de la gente. No, no, normal, pastor. Pregúntate, no, no, normal. Es más, si usted viene a alguna de las citas con los pastores, para que sepa, les di una orden, porque no fue una sugerencia, les di una orden, toda consejería empiécela con dos preguntas. ¿Qué es la Biblia para usted y quién es Jesucristo para usted? Y entonces cuando ellos me dan el reporte dice, te sorprendería las cosas que escuchamos. Porque como no hay una verdad absoluta en esta cultura, pero quiero decirte que en esta casa hay una verdad absoluta que se llama Jesucristo, y Él dejó un testamento por medio del Espíritu Santo que nos deja saber qué es lo que tenemos que hacer. Mira, y ahí el otro día estábamos hablando con una familia que tenía problemas con su hija que estaba empezando a consumir ciertas cosas. Entonces cuando hablo con la hija, dice, cuando le digo, ok, ¿qué es lo que has hecho? Just weed. Just. Solamente hierba. Entonces cuando vamos a los papás, empezamos a preguntar ciertas cosas. Mira, hay alcohol en su casa. Bueno, lo normal. ¿Qué es lo normal? Bueno, tenemos un bar en la casa. ¿Y qué hay en el bar? Dice, no, lo que pasa es que a mí me gusta el vino. Me tomo un vino cuando llego a casa. Ok, ¿y qué más hay? No, hay esto, hay aquello, whisky, vodka. Lo normal. Quiero dejarte saber algo, iglesia. Lo normal para ti es de donde se van a parar tus hijos. Entonces lo normal para ellos era todo eso. Dice, ¿para qué voy a ir con todo eso? Ahora voy a empezar con droga. Y si llegamos a la nieta, dice, pues si mamá era marihuanera, ahora entonces yo voy a meter lo que sea. Lo normal. Le pregunto a algunos papás y me dicen, no, yo, o sea, después de las 3 de la mañana yo no la dejo salir, porque es que después de las 3 es que sale la gente mala. Ah, después de las 3. Lo normal. De pronto no voy a ser muy popular con los jóvenes, pero póngase pantalones, por favor, papá, mamá. Lo normal. Lo normal está en la Biblia. No en CNN. No en Facebook. No en YouTube. ¿Qué podemos hablar del tema de la masturbación? Te puedo contar que, por ejemplo, mi profesor era una clase de filosofía, creo que era. Y el hombre se para y dice, hablando de la masturbación, dice, lo incorrecto sería que a los 50 todavía siguieras. ¿Qué significa eso para un montón de muchachos con hormonas? Hágale, dele, hasta que se canse.
porque no hubo otra voz que le dijo: hijo, ¿sabes algo? Y alguien puede decir, pero es que yo no me estoy metiendo con nadie, ni voy a tener una enfermedad, ni es con mujeres, ni con... No, ahí yo solito conmigo. La pregunta es: tú solito contigo, ¿qué estás viendo? ¿Qué te estás imaginando? ¿Qué perversión se está generando allí? Que en un momento, al igual que con el tema del alcohol y la droga, entonces llega un punto en el que ya no te satisface, entonces tienes que ir a otro. Y tienes que ir a otro. Y ya no te satisface entonces ver simplemente un hombre y una mujer, entonces vas con dos mujeres, y después con dos hombres, y después una mujer con un caballo, y después. Hay entrevistas en el internet de hombres que han sido asesinos en serie, violadores. Al entrevistarlos, todo empezó allí. Y del tema de la pornografía, ¿qué pudiéramos hablar? Ya con esto terminamos. Te pudiera decir que cada segundo se gastan $3,075 en pornografía en el internet. Que cada segundo hay 28,258 búsquedas respecto a pornografía en el internet. Cada segundo. Que por lo menos se estima que hay 40 millones de ciudadanos en los Estados Unidos que son consumidores regulares de pornografía. Cuando hablo de regulares es a diario. 35% de todas las descargas en el internet son de pornografía. 1 de cada 4 búsquedas en el internet es de pornografía. 1 de cada 3 consumidores de internet de pornografía es mujer. Mire esta barbaridad. 116,000 búsquedas diarias tienen que ver con el tema de pornografía infantil. Se estima que salen a diario cerca de 2.5 billones de email que envían pornografía a través de la internet. Cada 39 minutos se produce un nuevo video pornográfico solamente en los Estados Unidos. ¿Qué más le pudiera hablar? Tanta y tanta estadística. Le pudiera decir que para ciertos hoteles el momento de mayor consumo de pornografía es el momento en el que se hacen eventos cristianos. Le pudiera decir que hay estadísticas que muestran el consumo de pornografía de los pastores, de los líderes de jóvenes. Y esto no lo predicamos. ¿Y qué hablar de la culpa con la que Satanás te visita? ¿Qué hablar de cada momento en el que oras y le pides a Dios y prometes que no lo volverás a hacer, para volver a encontrarte exactamente en lo mismo? Quiero decirte algo esta mañana, iglesia: no asumas. Pastor, ¿usted piensa que mi hija? De nuevo me disculpo con anticipación. No seas burro de ir ahora a castigar, a reprimir. Entiende que es tu culpa. No sabía. Sorry. Es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad. Esto es más grande, iglesia, de lo que pensamos. Usted no se imagina todos los ataques que hemos tenido desde el instante en el que dijimos: vamos a hacer una campaña en contra de la inmoralidad sexual en esta iglesia. Y eso que esta es una iglesia que, mire, mis prédicas, yo a veces pienso: ¿será que yo me quedaría en mi iglesia si yo estuviera allá con todo el palo? Y viva bien, y esto y aquello. Yo digo, yo no sé si aguanto. Qué bueno que Dios le dijo a Jesús le dijo a Dios: de los que me diste, ninguno se perdió. Y yo sé que las vidas de ustedes han sido asignadas a mi vida.
Pero amados, solamente el Espíritu Santo les puede dar a ustedes la convicción de mi intención detrás de todo esto, de mi corazón detrás de todo esto. Yo no estoy en contra tuyo, me estoy parando al lado tuyo. Equiparte para una vida sobrenatural significa también, tremendo lo que tuvo que decir Job en determinado momento: he hecho pacto con mis ojos para no ver doncella. He hecho pacto con mis ojos. Jesús dijo: si el ojo está sucio, si está contaminado, todo el interior está contaminado. Hombre, varón, esto es tan duro que Dios lo puso desde los mandamientos. Y esa es otra conversación que yo le voy a decir: Señor, ¿por qué lo pusiste tan duro? Porque Dios no dijo: no codiciarás el hombre de tu prójima. Dijo: no codiciarás la mujer de tu prójimo. La perversión ha llegado a tal punto que ahora las mujeres... Hace poco hablaba con un pastor amigo que una discípula un día en un viaje le dijo: pastor, es que necesito hablar algo con usted. Es que desde que yo llegué a la iglesia y lo oí predicar, pastor, casada, hija del diablo, pastor, es que usted me encanta, pastor. Mujer, si tu hombre viaja, sé sabia, mándalo saciado al viaje. Estoy hablando hoy claramente. La calle está fea. Hay un montón de mujeres que están solas, que no saben. Y tú no cuidas a tu esposo en el área sexual. El hombre y la mujer son totalmente diferentes. Las mujeres pueden vivir 7 años sin... Yo a veces me reúno con unos hombres y me dicen: pastor, en este año 6 veces nomás, un mal mes. Amada, sé sabia. Quiero dejarte saber algo. La Biblia dice que tu cuerpo no te pertenece a ti, sino al hombre, y al revés. Sé que hay unos que son como enfermitos. Para eso pidan consejería. Vamos a ser claros. Hay algunos que yo he tenido conversaciones que me dicen: pero es que yo salgo en calzones, pastor, y eso yo tengo que salir con toalla, tengo que salir tapado, porque el tipo... Es lo más bello que Dios ha dado, pero el mundo y Satanás lo ha pervertido. Yo siento la presencia del Padre de una manera tan impresionante en este día. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero entiende que el Espíritu Santo produce convicción de pecado. Mi hermano el pastor Giovanni dice algo tan impresionante, no sé si es de él o lo leyó en algún libro, pero dice: en tanto antes de casarte, Satanás hará todo lo posible para meterte en la cama con tu novia. Después de casado, hará todo lo posible para que no vayan a la cama con tu esposa. Missing conversations. Yo siento libertad esta mañana en este lugar, en la vida de muchos. ¿Pudieras ponerte en pie por un momento, por favor? Pídele al Espíritu Santo que le empiece a mostrar distorsiones, que le empiece a mostrar áreas, y que empiece a generarse este intercambio que necesitamos vivir. La verdad de Dios por la distorsión del mundo. Si hay muchachos, muchachas aquí que
que ya han tenido experiencias sexuales, quiero dejarte saber algo. Tu valor no está dado tan solo en el área sexual. Tu valor es integral. Tú vales por ser una hija, un hijo de Dios. Y Dios te puede restaurar. No sé si inclusive lo hará físicamente, pero puede restaurar tu inocencia, tu mente, tu pureza. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios en el que yo he creído. En tanto está allí, pregúntele al Espíritu Santo antes de irnos. ¿Qué decisiones usted debe tomar? Quizás hay cosas que tiene que cancelar en su agenda para estar aquí en los seminarios. Yo le pido a Dios que se genere un sentido de urgencia respecto a esto. Esto no es cualquier cosa. Estamos hablando de que puede terminar en asesinatos, imagínense, en el divorcio, en la culpabilidad, en alejarte de Dios por sentirte que no eres digno. Pero Dios el Padre esta mañana está aquí diciéndote: acérquense con confianza. Acérquense con confianza. Jesús tuvo tentaciones en esta área. Pero mis ojos ahorita y mi corazón tan solo le decía a Dios: gracias por la misericordia que tú tuviste. ¿Sabes? Yo era de las que llegaba más tarde de las 3 de la mañana a la casa. Yo era de la gente mala que anda en la calle más tarde de las 3 de la mañana. Y por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, no hago parte de las estadísticas de aborto, no hago parte de las estadísticas de muerte o de adicciones a las drogas o de adicciones al alcohol, porque Él me rescató, Él me sacó, Él me liberó, y mi hija no va a tener que pasar eso. Yo fui de las que entró a la sexualidad a la edad incorrecta, con la persona incorrecta y en el lugar incorrecto. No culpo a nadie en mi familia, no culpo a mi mamá, no culpo a mi papá, culpo a Satanás, porque es el que me odiaba y el que no quería que hoy estuviera yo aquí parada en este altar, pudiéndole decir a las mujeres que están en este lugar: no te vendas, no te vendas por cualquiera que viene a ofrecerte algo. Lo único que quiere es robarte. Satanás solo viene a robar, matar y destruir. Pero Dios dice que Él viene a darnos vida, y una vida en abundante. Nadie más te puede dar esa vida. Así que yo quiero decirte, papá, mamá, hombre, mujer, que estás en este lugar, créeme, el enemigo es real. Él no nos quiere soltar. Él no quiere que nosotros vivamos los propósitos que Dios nuestro Padre tiene para nosotros. ¿Qué hubiera sido si Él no me rescata a mí? ¿Qué hubiera sido a mis 19 años si no me rescata a mí? Mi propósito se iba a cumplir, yo sé que se iba a cumplir, pero hubiera tal vez llegado peor de lo que hubiera podido terminar mi vida. Así que hay urgencia en el corazón del Padre, porque este tema, porque lo que hoy aprendimos, tú te salgas de este lugar teniendo conciencia, urgencia. Hay una urgencia. Jesucristo ya vino a arrancar absolutamente todo. Ya no hay más condenación. Quiero decirte eso, no hay más condenación. Somos libres. La pregunta es si tú eres libre. La pregunta es si tú te amas y si tú no te rechazas y si tú no te condenas, porque Él ya no está para condenarte. Él no te condena porque Él es Padre y Él te ama. El Padre nos ama. El Padre Celestial nos ama. Gracias, Padre, gracias. Levántale una fuerza, una fuerte ofrenda de palmas a tu Padre Celestial. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info@presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.